Nuestro buen Dios y Padre Santo, queremos alabar y glorificar tu nombre en esta tarde, dándote muchas gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, ese manual de vida que tú has dejado para la humanidad, Señor. Clamamos en este momento que sea tu Santo Espíritu guiando todo lo que se diga en estos próximos minutos, Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos a asimilar lo que nos quieres decir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay dos palabritas que de pronto suenan mucho hoy en día. Una de ellas es diversidad y la otra es inclusión. En cuanto a la diversidad, quiero iniciar leyendo un texto que está en Génesis 2:27. Leo a favor de ustedes. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa es la verdadera diversidad. Hombres y mujeres. ¿Y por qué inicio con este texto? Porque el título del mensaje de hoy es La verdadera diversidad y una sana inclusión. La verdadera diversidad y una sana inclusión. Con eso en mente les invito a que vayamos a Romanos. Romanos capítulo 16. Una sana inclusión. La verdadera diversidad, una sana inclusión. Dentro de hombres y mujeres vamos a encontrar muchas diferencias. Y vamos a estar viendo de que todas esas diferencias tienen una sana inclusión en la iglesia del Señor. Vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos. Si bien creo que hoy estaremos más que todo en los primeros versículos. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 16 a partir del verso 1. Romanos capítulo 16. Primeros 16 versículos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludar a Asíncreto, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.
Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Si están buscando nombre para un futuro hijo o nieto, ahí tienen. Tenemos ahí 30 nombres, de los cuales 9 o 10 son nombres de mujeres. Este mensaje lo he dividido en 3 puntos y hoy solo vamos a ver el primero, y va a estar dirigido a las mujeres, y particularmente a aquellas mujeres que por alguna circunstancia hoy se encuentran solas. El primer punto sería la mujer en la iglesia. El segundo punto, si el Señor lo permite, lo veríamos en una próxima oportunidad, la pareja y la familia en la iglesia. Y el tercer punto, el hombre en la iglesia. Germán, ¿y por qué no empezamos por los hombres si somos los varones de la casa, si somos los que Dios ha puesto como líderes espirituales de la casa? No, primero porque hay un orden. Pablo inicia con el nombre de una mujer. Y segundo, porque Pablo es categorizado en algunos círculos cristianos como machista. No sé si lo habrán escuchado, personalmente he escuchado de personas que se identifican como cristianos que dicen, no, Pablo era machista. ¿Y por qué dicen que Pablo era machista? Vamos a mirar 2 textos. Primero de ellos está precisamente en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Mientras lo encuentran, mediten en algo. ¿Será que Pablo, siendo machista, incluye 9 o 10 mujeres en este listado? Siendo tan machista. Primera de Pablo a los Corintios 14, 34 y 35. Dice la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No vamos a entrar a dar las explicaciones de por qué Pablo dijo lo que dijo, porque no es el tema, pero sí quiero llamar la atención de cada uno de usted y yo, que somos varones de la casa, la responsabilidad tan grande que tenemos acá, ¿no? Dice que usted tiene el deber de capacitarse bíblicamente para responder a las preguntas de su esposa. Tiene usted como varón esa gran responsabilidad. El otro texto que quiero que miremos está en primera de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y el versículo 12. Bueno, podemos leer desde el 11. Primera de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. La mujer aprenda en silencio, con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Los jueves anteriores estuvimos hablando un poquito sobre los atributos de Dios, y una de las cosas de las conclusiones a las que llegábamos era: ¿se puede Dios equivocar? No. ¿Esto que escribió Pablo es inspirado por Dios? Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Se equivocó Dios al inspirar a Pablo a escribir lo que escribió? No. Mujeres, por el momento descansemos ahí. No se les permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino aprender en silencio. Pero venimos acá a Romanos 16, y el primer nombre que aparece es el de una mujer. Y es interesante que
Este texto, yo no sé cuántas predicaciones habrán escuchado ustedes de estos primeros 16 versículos. Al menos en una predicación que llamamos libre, yo nunca la he escuchado. Yo la he escuchado en un contexto donde un hermano está enseñando el libro de Romanos y llega a este punto y lo enseña. Pero predicación libre que un hermano se pare y diga: el Señor puso en mi corazón enseñar los primeros 16 versos del capítulo 16 de Romanos. No. Pero es un texto bien interesante. Entonces nos encontramos con una mujer llamada Febe, pero este versículo sí se cita a veces. ¿Cuándo se cita? Cuando un hermano dice que las mujeres pueden ser diaconisas oficiales de la iglesia. Germán, ¿y qué quiere decir eso con diaconisas oficiales de la iglesia? Vamos por un momento a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Dice el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ojo con esto, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Primer grupo. Segundo grupo, con los apóstoles. Y tercer grupo, diáconos. Cuando nosotros vamos y miramos, una iglesia normalmente tiene 3 grupos claramente identificados. Y 2 de esos grupos son los oficios de la iglesia. ¿Cuáles son los 2 oficios? Son diaconado y los pastores, obispos o ancianos, que llamamos, que son términos sinónimos. Entonces, algunas veces se va a utilizar este texto para tratar de justificar de que ella era diaconisa. Ya con esto en mente, vamos a introducirnos a Romanos. Empieza diciendo Romanos: os recomiendo además. O sea, Pablo ya ha hablado durante 15 capítulos, ha dado algunas instrucciones, ha enseñado doctrina, ha enseñado sobre la vida cristiana, y ahora dice: os recomiendo además. O sea, además de lo que hemos visto durante estos 15 capítulos, voy a darles otra recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? Nuestra hermana Febe. ¿Y por qué Pablo enfatiza eso de que es nuestra hermana? Y yo quiero que aquí nos quede algo. Si usted no se lleva más nada de este mensaje hoy en su mente, llévese esto: la familia biológica es temporal. Si usted a su lado tiene a su papá, su mamá, un hermano, un sobrino, un primo, esa personita, la relación que usted tiene con ella es temporal. La relación de padres e hijos es temporal. La relación de cónyuges, esposo-esposa, es temporal. Cualquier relación biológica que haya aquí en la tierra es temporal, pero la familia espiritual es eterna. Es eterna. Por ese motivo Pablo empieza enfatizando de que Febe es nuestra hermana. ¿Y esto por qué es importante? Porque resulta de que Febe es gentil. ¿Recuerdan ustedes cuál es el problema que tiene la iglesia en Roma? Que los creyentes gentiles no se la llevan muy bien con los creyentes judíos. Y es bien interesante que Pablo manda una carta. Todos apuntan a que fue Febe la que llevó esta carta, saliendo desde Corintios con ella. Y, oh sorpresa, esta iglesia tiene un problema grande, pero la persona que viene a traer la solución es parte de ese problema también. O sea, yo tengo problemas con mis hermanos judíos. Los judíos, los creyentes judíos, tienen problemas con los gentiles. Y llega, primero, una mujer. Segundo, gentil, trayendo la carta con la que se espera solucionar el problema de la iglesia. Entonces Pablo tiene que asegurarse de cómo van a recibir a esta hermana. Y lo primero que les enfatiza es nuestra hermana. O sea, vamos a tener una relación con ella para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Ustedes ahí entre judíos, esa relación se va a acabar. Pero con Febe vamos a tener una relación eterna. Entonces lo deja bien claro de entrada.
Y qué bueno que nosotros pensemos, todos nosotros tenemos familia en Conversa. Y hay familiares de esos a los cuales amamos demasiado. Pero si esos familiares no entienden que son pecadores, no entienden que necesitan ser lavados por la sangre del Señor Jesucristo, esa relación se va a acabar mucho antes de lo que quisiéramos, porque esa relación se acabará acá. Pero qué precioso saber de que si nuestros seres queridos han conocido el Evangelio, han aceptado al Señor Jesucristo, esa relación con ellos es eterna. Tal vez no sigamos teniendo esa relación de padres e hijos, pero vamos a tener esa relación de hermanos por la eternidad. De ahí la importancia de no dejar de orar por nuestra familia, la importancia de no dejar de compartirles el Evangelio en la medida de lo posible, que ellos puedan entender que son pecadores y que necesitan la salvación que solo Cristo ofrece, y así poder garantizar una relación eterna con ellos. Dice, ¿quién era Febe? Bueno, algo más. Como si fuera poco, que es mujer, que es gentil. Febe, ese nombre, viene de un trasfondo también pagano. Resulta de que viene de unas raíces del dios Apolos. Y la raíz Febe apunta a que es un ser de luz y un ser musical. No sé qué estarían pensando los papás de Febe cuando la bautizaron, pues lógicamente en su dios Apolos. Entonces mire, algo más para agregarle ahí a la pobre Febe. Tiene un trasfondo bien pagano, como la mayoría de nosotros. Entonces, su nombre ¿a dónde apuntaba? Tenía una raíz de antes, apuntaba a que era ser de luz y un ser musical. Pero qué tremendo de que en Cristo eso se cumple, porque es una mujer que lleva la palabra de Dios, una buena porción de la palabra de Dios, porque entendemos de que Romanos es uno de los libros más ricos en cuanto a doctrina para la iglesia. Y eso se le encomendó a esta mujer, una mujer que antes había sido de trasfondo pagano, pero que ahora que ha llegado a los pies de Cristo es demasiado útil para la iglesia, sin importar esto. Entonces tenemos de que es mujer, es gentil, de trasfondo pagano, con un nombre que siempre le va a recordar qué era lo que ella adoraba antes. ¿Qué era lo que ella adoraba antes? Y esto me hizo acordar del caso mío cuando mis padres me fueron a bautizar. Fueron donde el cura del pueblo, el nombre para mí iba a ser José Germán Castro Escobar, porque mi papá se llama José Libardo Castro Escobar. Pero el cura del pueblo dijo, si no lo ponen con mi nombre, con el propósito de que cuando crezca me reemplace, no lo bautizo. Y como los curas en ese entonces tenían voz y voto en el pueblo, entonces ¿qué les tocó hacer a mis papás? Bueno, entonces que llamen José Germán, como el cura que me bautizó. Pero es interesante que aunque no llegué a ser un sacerdote de la iglesia tradicional, hoy puedo decir de que soy un sacerdote de Rey de Reyes y Señor de Señores, así como usted que ha confiado en el Señor Jesucristo. Entonces muchas veces eso que tiene un trasfondo pagano, Dios lo utiliza para honra y gloria suya. Y eso fue lo que pasó con esta mujer Febe. Entonces tenemos de que ella llevaba esa carta, le sigue diciendo, la cual es diaconisa. Ya sabemos de que no es que fuera una oficial de la iglesia, como lo que leíamos ahora en Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Porque Pablo ya dejó claro de que no le permitía a la mujer enseñar y ejercer dominio. Y los diáconos oficiales de la iglesia están involucrados en la administración y la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que normalmente hace un diácono? Es el que va a estar pendiente de las necesidades de la iglesia y va a estar comunicándole a los ancianos o pastores. ¿Por qué motivo? Porque en el sentido estricto de la palabra, don Gerardo y John deberían estar haciendo solo dos cosas principalmente en la iglesia. ¿Cuáles son? Lo sabemos, ¿cierto? Hechos capítulo 6. Orar y predicar la palabra del Señor. Esa es la función de los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia. Y entonces, como hay tantas funciones de la iglesia, necesitan de los diáconos que estén apoyándolos en cuanto a todo esto. La visitación, diáconos. Tanto así de que una vez una iglesia donde siempre los que hacían la visitación a los enfermos eran los diáconos,
Un día, esto pasó en la iglesia del pastor Stephen Davey, pero un día él le dio por ir a visitar a un enfermo al hospital. Pero el enfermo, en vez de alegrarse cuando lo vio, dijo: no, esto tiene que ser muy serio. ¿Por qué? Porque normalmente de eso se encargaban los diáconos, pero cuando él vio al pastor principal de la iglesia visitándolo, dijo: estas son las últimas. Entonces, a ese punto deberíamos nosotros llegar como iglesia. Entonces dice que era diaconisa. ¿Qué quiere decir? Que servía en una iglesia. De hecho, en griego no hay femenino para la palabra diáconos. La palabra en griego es diáconos, masculino. En castellano, de acuerdo al contexto, se traduce femenino o masculino dependiendo quién está prestando el servicio. Pero en griego no hay una diaconisa, solo hay diáconos. Diáconos, dice. ¿Y dónde servía ella? En la iglesia de Cencrea, una ciudad que era límite a la de Corintios, al lado del puerto, por el lado norte de Corintios. Entonces dice que estaba allí y dice, ¿y qué recomendación les da? Dice que la recibáis como en el Señor. Otra vez vuelve y enfatiza cómo la deben tratar. O sea, Pablo se está asegurando, por si las dudas, que de pronto no vaya a haber una descortesía por parte de la iglesia en Roma para con esta mujer. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Él les recuerda cuál es la posición que ellos tienen en Cristo Jesús. O sea, ellos no deben tener algo desmedido para con esta mujer, porque es que ellos son santos. Dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Dicen los estudiosos de que esa palabra ayuda abarca demasiado. O sea, no es simplemente mirar a ver qué necesita la hermana, no. En cualquier cosa que ella necesite abarca desde si ella necesita que la acompañen a X o Y lugar, si ella necesita un apoyo económico, absolutamente en todo debían ellos estar dispuestos a ayudarlo. ¿Por qué? Porque son santos del Señor. Ahora, muy probablemente Febe o era una mujer viuda o que nunca se casó, porque su marido no se menciona por ningún lado. Por eso les dije que el mensaje de hoy iba a estar dirigido a aquellas mujeres que por alguna circunstancia están solas. Además, debió haber sido una mujer con posición económica bastante buena. ¿Por qué motivo? Porque ella está viajando desde Corinto hasta Roma. Un viaje de eso, hasta el día de hoy, los viajes de un país a otro todavía generalmente son costosos. Imagínense en aquel entonces. Por otro lado, una mujer no podía viajar sola. Entonces era necesario que tuviera sirvientes a disposición de ella para que la acompañaran en este viaje. Entonces muy probablemente Febe era una persona que tenía una buena posición económica, pero que ella estaba dispuesta a servir con ella. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos leyendo ahí. Dice, en lo que necesite vosotros, dice, porque ella ha ayudado ¿a cuántos? A muchos. O sea, ella no tenía la plata guardada. Ella estaba ayudando. Y estaba ayudando a muchos. ¿Y qué más dice? Dice, y a mí mismo. O sea, no solo ayudaba a muchos, sino que Pablo enfatiza que él también había sido beneficiario de esa mujer llamada Febe. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Una mujer que con solo presentarse iba a recibir el rechazo de muchos creyentes, particularmente judíos, por el nombre, por su trasfondo, por ser mujer, porque no es, sabemos de que en este entonces había cierta situación con las mujeres, pero Pablo se asegura de que ella no vaya a pasar por nada de esto. Entonces aquí tenemos a esa primera mujer que estaba sirviendo en una iglesia, y no poquito, servía y bastante. Y ahí dice que presentaba una ayuda. Esa ayuda era física y económica. Muy probablemente era una mujer que estaba dispuesta a hospedar hermanos, a hospedar misioneros en su casa, y entre ellos Pablo. Entonces esa es la primera mujer que quería presentarles en esta tarde. De ahí quiero que miremos más adelantico y vayamos al versículo 6. Recuerda, estamos viendo la mujer en la iglesia, de cómo tienen una sana inclusión dentro de la iglesia. En el versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
Y alguno dice, Germán, pero es que se saltó por allá otra mujer. Esa mujer que está en el versículo 3 la veremos Dios mediante en el punto 2 cuando estemos hablando de las parejas y las familias. Entonces dice, saludad a María. ¿Y quién era María? Dice que era muy trabajadora. Pero hay algo interesante ahí. Dice, trabajado en el pasado. Lo que apunta a que esta María ya era avanzada en edad. Entonces aquí tenemos otro tipo de mujer. Ahora teníamos una mujer sola, bien acomodada económicamente, pero que ahí estaba dispuesta a servir a muchos en cuanto a la obra del Señor. Aquí tenemos a otra mujer que muy probablemente ya estaba avanzada en años, pero que había servido demasiado al Señor. Y esa es la forma en que Pablo la recuerda. Si seguimos mirando, versículo 12. Versículo 12 encontramos otro par de mujeres. Dice, saludad a, ¿quiénes? Y Trifosa. Interesante. Y uno dice, ¿y por qué esos nombres así? Los estudiosos dicen de que cuando normalmente en griego unos nombres se iniciaban de la misma manera, se refería a mellizas o a gemelas. O sea que también en la iglesia caben las mellizas y las gemelas, vea. Y acá tenemos dos parcitos de ellas, entonces qué maravilloso, que también tienen oportunidad para servirle al Señor. ¿Qué hacían ellas? ¿Qué hacían ellas? Decía que las cuales trabajan. O sea que son unas mellizas que están jóvenes y todavía están sirviendo al Señor. Pero resulta de que el nombre al final cambia un poquito. Y en los nombres al final daba una característica de esas mellizas o de esas gemelas. Y en el caso de Trifena dice que era delicada. Y en el caso de Trifosa dice que ese final del nombre es refinada. O sea que estamos hablando de unas niñas que usted las ve y usted dice, no, esas niñas no sirven para venir a trapear a la iglesia y a mover sillas. Pero Pablo está diciendo de ellas que trabajaban, tiempo presente, trabajaban en la obra del Señor. O sea, a pesar de que usted las miraba y las veía muy, ¿cómo es que dicen por ahí? Finonis, muy dediparadas, ¿sí? Bueno, pues estas niñas, estas jovencitas, estaban dispuestas a servir al Señor. Entonces mire cómo vamos viendo de que en la iglesia hay una sana inclusión. Estamos viendo mujeres diferentes, pero que tienen espacio para servir en la iglesia. Normalmente cuando una mujer discute en que Pablo era machista, o que esos textos que leímos al principio era cuestión de cultura, es porque ellas buscan servirle al Señor, pero ellas tienen sus ojos puestos solo en un lugar en la iglesia. ¿Cuál es ese lugar de servicio que ellas tienen en su mente? El púlpito. Y por ese motivo las mujeres se amargan y no ven ninguna otra área de servicio. Y entonces que dicen, no, Pablo era un machista. E incluso se utiliza a Febe, y vamos a ver más adelante que van a utilizar también a Priscila como excusas para tratar de torcer la Biblia y decir de que la mujer hoy puede enseñar desde el púlpito y que puede ejercer como pastora y que puede ejercer como diaconisa oficial de la iglesia. Solo es por eso, pero eso no pasa solo con las mujeres. Hay veces que un hermanito dice, no hermano, me voy de la congregación. ¿Y eso, mi hermano, por qué se va a ir? No, es que en mi corazón hay un fuego ardiente por servirle al Señor. Y acá en la iglesia no hay en donde servirle al Señor. Entonces me voy a buscar otra iglesia donde diga dónde servirle al Señor. ¿Será eso cierto del hermano? No. Conclusión, resumen de lo que el hermano está diciendo. Él tiene un fuego ardiente por servirle al Señor desde el púlpito. Y si acá no le dieron púlpito, no hay donde servirle al Señor. Entonces no es esto exclusivo nada más de las damas. Pasa también con los algunos varones. Entonces, tenemos entonces a Trifena y a Trifosa que están trabajando, son trabajadoras del Señor.
Pero seguimos ahí adelantico, ahí mismo en el 12, seguimos leyendo el 12. Dice, ¿saludar a quién? A la amada Pérsida. Ojo, la palabra amada que se utiliza acá es la misma palabra que utilizó el mismo Dios cuando dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Germán, ¿y eso para qué me sirve si amada es amada? No, en griego hay al menos 4 palabras para hablar de amor. Entonces de ahí la importancia, o sea, la palabra que utiliza Pablo acá es porque es demasiado importante esta hermana. ¿Y por qué no lo ha usado de pronto con las otras? Porque muy probablemente a esta amada Pérsida él la conocía personalmente, mientras que de las otras tenía referencias. Recordemos que Pablo todavía no ha llegado a ir a Roma. Pablo no ha ido a Roma, Pablo no fue el que fundó la iglesia en Roma, y aún así él les está escribiendo una carta. Entonces tenemos a la amada Pérsida. Y también nos dice que ha trabajado mucho tiempo pasado, o sea, una hermana mayor de edad, pero que aún sigue sirviéndole al Señor. Entonces, ¿será que podemos sacar excusa por la edad para servirle al Señor? Mire, mientras que usted puede abrir sus labios y orar, usted puede servirle a su Señor. Usted puede interceder por las demás personas. Entonces, hace poquito pasaron las conferencias en cuanto a la oración, creo que no es necesario ahondar más ahí. Luego ¿a quién tenemos ahí adelantico? Seguimos leyendo, verso 13. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y aquí es donde nos enfatizamos nosotros. ¿Y a quién? A su madre. O sea que aquí tenemos una mujer que es madre, pero interesante que se nos presenta ella solita. Por eso está en este punto del mensaje. No se nos habla del esposo, aunque podríamos decir cuál era el esposo de ella. ¿Alguien sabe cuál era el esposo de esta mujer de la cual no se menciona su nombre? Podemos llegar a la conclusión de quién era el esposo por su hijo. Dice que era madre de Rufo. En el próximo lo veremos cuando usted lee Marcos 15:21. Si quiere vamos a ver un momentico, tenemos tiempo. Marcos 15:21. Dice la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. La mayoría de estudiosos concuerdan de que es muy probable que se esté hablando de la mamá de estos dos muchachos y la esposa de Simón de Cirene. Entonces sabemos cuál era el esposo, pero por algún motivo acá Pablo no lo menciona, lo que nos indica que muy probablemente ella ya estaba viuda. Entonces tenemos a esta mujer y es interesante de que Pablo no nos da el nombre de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces las madres resaltan más por lo que hacen en sus hijos. Y interesante, o sea, siempre que la Biblia omite un detalle es por algo importante. Y Pablo no quiere que lo importante aquí sea el nombre de esa mujer, sino lo que esa mujer ha hecho. Y es la madre de Rufo, y vamos a estar hablando de él en el último punto. Un hombre escogido del Señor, nos dice ahí el texto. Pero adicional a eso hay algo más con lo que termina ahí el versículo. Y mía. Y aunque es una palabrita de 3 letras, es muy importante. O sea, Pablo, a esta mujer que no sabemos su nombre, él la considera como su propia madre. No que fuera la madre biológica de Pablo, sino de que esa es la forma en que él la ve. Y esto nos habla de que ustedes, mujeres, pueden no solo tener hijos biológicos, sino que también pueden y deben tener hijos espirituales. Hijos espirituales. ¿Y eso por qué es importante? Porque mujeres como estas son un ejemplo a seguir. Vamos a mirar otro par de mujeres en 2 de Timoteo, bien conocidas también.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Ojo, esta carta también la escribió Pablo, el que dicen machista. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando de Timoteo, un joven que ha sido influenciado por alguien. ¿Por quién? La cual habitó primero en ¿quién? Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, mire, estas mujeres, si no es porque Pablo las cita acá, aunque se nos dice que es machista, pero inspirado por el Señor, cita a estas dos mujeres, madre y abuela de un gran hombre de Dios. Porque básicamente Timoteo se puso los zapatos de Pablo después de que él no estaba. Y dice Pablo de Timoteo que él era ¿qué? Su hijo espiritual. Fue al que más le delegó responsabilidad Pablo al momento de su muerte. Entonces, la importancia de la madre, ¿dónde está? ¿En buscar pararse en un púlpito? No. Dios, que no se equivoca, les dio un privilegio que solo ustedes tienen, el de ser madres, el de criar hijos para la honra y gloria de Dios. Ah, pero a mí Dios no me dio hijos o no me ha dado hijos. ¿Cuántos hijos espirituales tiene? Porque Pablo se identifica con esta mujer como su hijo espiritual. Y él le da la importancia de que es madre biológica de Rufo, pero madre espiritual de él también. O sea, lo ha acogido como un hijo. Vayamos por un momento a Timoteo, primera de Timoteo. Capítulo 2, verso 15. Este es el contexto de donde Pablo les está diciendo a las mujeres. Quisiera leer que leamos desde el 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el 8 hasta el 15. Dice la palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren, ¿cuándo? En todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Paréntesis. O sea que la mujer tiene que buscar lo más barato que haya por allá en un agáchese para vestirse. No. Lo que Pablo quiere decir acá es de que lo que resalte de la mujer sea lo interno y no lo externo. Entonces no se puede poner unas areticas, no se puede maquillar. No. La misma Biblia enseña que la mujer se puede maquillar, pero debe saber cómo hacerlo. Seguimos. Verso 10. Sino de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, es un orden de creación. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y luego concluye Pablo este capítulo con el verso 15. Pero, y cuando hay un pero en la Biblia, usted y yo paramos y meditamos qué está diciendo. Dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea que si una mujer tiene un hijo, va derechito al cielo. ¿Será eso lo que está diciendo el texto? No. ¿Cómo lo sabemos? Por el resto de toda la Biblia, que nadie se salva por obras. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Pero se salvará engendrando hijos. Debemos volver y pensar allá donde iniciamos, en Génesis. ¿Cuál fue el propósito o cuál fue el rol que Dios dio a la mujer allá en Génesis? ¿Cuál fue el propósito por el cual Él creó a la mujer? Ojo, y algo bien importante. Cuando leímos el texto dice que y creó Dios. Va a tocar ir un momentico allá porque se me fue. Voy a leer ahí en Génesis 1:27. Versículo dice,
Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre, a su imagen. A imagen lo creó. Y luego, punto y coma, varón y hembra los creó. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios tuvo una forma para crear al hombre y otra forma diferente para formar la mujer. ¿De dónde sale la mujer? ¿Y por qué Dios crea una mujer? Porque dice la Biblia que vio que el hombre estaba solo. Pero es interesante que no hace a alguien distinto, lo forma del polvo de la tierra como hizo con el hombre, sino que toma algo del hombre para formar la mujer. Y dice la Biblia en varios textos de que cuando usted y yo nos casamos, somos uno con nuestro cónyuge. Y por eso es que es tan importante el matrimonio. Y por eso es que el matrimonio es para toda la vida. Y por eso es que cuando hay una ruptura, se rompe el orden divino de Dios. Porque es que somos una carne y esto es literal. O sea, Dios sacó una porción, una costilla, algo del hombre para formar la mujer. Entonces el propósito no era que entraran en competencia, sino que fueran complemento, que llegaran a ser un equipo, un verdadero equipo. Pero el mundo, con todas sus filosofías, ha hecho que la mujer entre a competir con el hombre. Y le han enseñado de que con esto ella va a estar más alta, más elevada. Pero en realidad es todo lo contrario. Ella se está menospreciando al querer ser igual al hombre. Y se ha olvidado o ha perdido de vista que tiene privilegios que ningún hombre podría tener. Y es que a ustedes, mujeres, Dios les dio el privilegio de dar vida. Les dio el privilegio de dar vida, de poder tener en su vientre un ser vivo durante 9 meses. Jamás un hombre va a poder igualarlas a ustedes. Ustedes no necesitan entrar a competir con nosotros. Ustedes necesitan es entender que son privilegiadas de Dios y que Dios es el que les ha puesto ese rol. Y cuando ustedes entiendan eso, ustedes van a poder honrar y glorificar a Dios. Y en el caso de las casadas, no tener que competir con el hombre. Porque Dios nos hizo distintos, pero ¿cuál es el propósito? En el matrimonio somos uno, y de eso vamos a hablar más en el próximo mensaje, si el Señor lo permite. Pero entonces, volviendo acá, ¿cómo así que la mujer se salva criando hijos? Cuando Dios le formó a Eva de la costilla del hombre, le dijo que sería ayuda idónea. ¿Y el propósito cuál era? Llenar la tierra y sojuzgarla, gobernarla. Cuando una mujer dice, hombre, sí, qué privilegio el que Dios me ha dado de poder tener un hijo, y deja de lado el estar mirando lo que ella no puede hacer porque Dios así lo ha dispuesto, entonces ella se escapa de toda esa situación. Ella es salva de toda esta discusión de por qué la mujer no puede enseñar, porque ahora va a estar dedicada a lo cual Dios la llamó y la creó y la formó desde un principio. Y entonces vuelve y se restablece el plan original de Dios para la mujer. O sea, cuando ella deja de mirar lo que quiere hacer, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento ella va a encontrar el por qué vivir. En ese momento ella va a estar feliz sirviéndole al Señor, barriendo, trapeando, limpiando un baño, cuidando y yendo a ayudar a un hermano, una hermana que la necesita, porque ese servicio no es menos que el pararse en un púlpito. Y ese es el problema, que nosotros pensamos de que el que se para en el púlpito es el mandamás, es el que Dios le ha dado la mayor responsabilidad. No, si usted solo puede orar por otra persona, usted está cumpliendo un gran servicio para el Señor, siempre y cuando lo esté haciendo con gozo, con amor por esas personas que usted está intercediendo. Entonces, cuando la mujer entiende esto, regresa al plan original de Dios
iba a dejar de preocuparse por muchas cosas que hasta el día de hoy le han preocupado. Y va a poder enfocarse en lo que es verdaderamente importante. Preguntas para concluir. Usted, mujer, particularmente usted que se encuentra sola por alguna situación, ¿con cuál de estas mujeres que hemos mencionado hoy se identifica? ¿Con Febe? ¿Con María? ¿Con Persia? ¿O con la madre de Rufo? Otra pregunta. Si Pablo hoy fuera a escribir una carta a la iglesia de hermanos congregados en Bello, ¿estaría su nombre en esa carta? ¿Estaría Pablo resaltando el servicio que usted está haciendo para el Señor? Y lo más importante, mujeres, y estas preguntas para todos, ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Ha confiado usted en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Y concluyo con un texto que lo leyeron en la introducción, que está en Primera de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Para usted, dama, para usted, hermana, que dice: me siento triste, sola. Capítulo 7, Primera de Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 34. Dice la palabra del Señor: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Y yo quiero aquí por aplicación, hay asimismo diferencia entre la casada y todas las mujeres que por alguna situación están solas. La mujer que está sola, o la doncella, tiene cuidado ¿de qué? De las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Ojo, la palabra mundo acá no quiere decir lo mismo que la palabra mundo cuando la escribe Juan. Siempre que estudiamos la Biblia debemos mirar cómo usa el autor la palabra. Cuando usted está leyendo cualquier escrito de Juan, primera, segunda, tercera de Juan o Apocalipsis, la palabra mundo va a significar ¿qué? Inconversos. Pero Pablo no usa la palabra mundo de la misma manera. ¿Cómo está usando la palabra mundo Pablo acá? Dice, cuidado de las cosas del mundo. ¿De cómo agradar a quién? O sea que el marido es un mundano. ¿O será solo para las mujeres que se casaron con un inconverso? No, Pablo usa la palabra mundo como algo que no necesariamente es malo, pero que no es servicio directo al Señor. Entonces él está diciendo acá sencillamente a las casadas: mire, en todo, si ustedes estuvieron atentos a la lectura que hizo el licenciado David, porque esa es la orden de la esposa, licenciado David, Pablo da a entender de que fuera mucho mejor que tanto hombres como mujeres se queden solitos. Pero Pablo también dice, pero si se casan no es pecado que se case. Pero él explica el por qué es que él quisiera que todos se quedaran solos. Porque una personita sola no tiene que estar pensando en que va a ir al culto de tal hora, pero es que de pronto llega el esposo y no va a encontrar comida caliente. Entonces esas son las cosas a las que Pablo se refiere como el mundo. Que la hermana no pudo venir hoy porque le tocó quedarse lavándole los uniformes de toda la semana al marido. ¿Es malo eso? No, pero ella tiene que estar ocupada en esas cosas del mundo, no en las del Señor. Entonces Pablo está animando aquí a las mujeres que están solas. Usted que se siente sola, Pablo le está diciendo: usted tiene mayor privilegio, usted tiene más tiempo para el Señor. Pero si mañana se casa, dice Pablo, no peca, pero va a tener menos tiempo para el Señor, y es algo que deben tener en cuenta. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por cada una de las mujeres aquí presentes, particularmente aquellas que al día de hoy se encuentran solas, ya sea porque sean jóvenes, solteras, o porque sean viudas, o porque son mayores y aún no se han casado, Señor. Gracias porque vemos cómo en tu infinita bondad tú tienes un lugar para cada una de ellas en la iglesia, Señor.
tú las has incluido dentro de tu iglesia y tienen un área de servicio bastante grande, Señor. Oramos para que no solo ellas, sino cada uno de nosotros podamos entender de que podemos y debemos ser útiles en tu obra aquí en la tierra, Señor. Y que podamos entender el deseo tuyo en que nosotros sirvamos, el gozo que hay en ti cuando nosotros nos dedicamos a servir sin mirar a los lados, Señor. Ocuparnos de esas obras que tú has preparado de antemano para cada uno de nosotros, Señor, como lo enseña tu palabra. Te alabamos pues, Padre bueno, y te damos muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor, por el privilegio de pertenecer a tu familia. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.